tardes, buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están? La Marian, ¿cómo Hola, va? Diego. Qué linda Muy estaba la bien. música, ¿no, Marian? Yo ya me estaba por ir a preparar un minjule por un Negroni y después me di cuenta que no, que son las 4 de la tarde y estamos trabajando. Totalmente, totalmente. Divina esa música. Buenas tardes. Este, hola, Joaquín. Hola Joaquín, hola Moni, ¿cómo Hola, andan? Moni. Un gustazo. Bueno, yo, como ya saben, y los que seguramente están acá en las reuniones de las comisiones de estudio, ya seguramente me conocen y conocen esta información, pero como dice Mirta, el público siempre se renueva y puede ser que haya alguien nuevo. Así que les queremos contar muy brevemente que esta es una reunión de las comisiones de estudio de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Y contarles un poquito acerca de la asociación. Contarles que tenemos más de 15 años trabajando, que somos una ONG sin fines de lucro, una asociación civil sin fines de lucro. Nuestro objetivo es promover la adopción e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento, y entendemos que las prácticas organizacionales tienen que ajustarse tanto a las normas y regulaciones como también a los principios éticos y de buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Nuestro lema actual es que somos apasionadas y apasionados por hacer lo correcto. Y además de tener 11 comisiones de estudios, de la cual esta es una, y una muy importante, y un gusto tenerlos aquí. Para los que les interese, les quiero contar que también hay temas, abordamos en las comisiones temas como Behavioral Compliance, Data Privacy y Ética Digital, Compliance y Antitrust, Industria Financiera y FinTech, Penal Estratégico, Compliance en el sector salud, fraude corporativo, gestión de compliance, sostenibilidad, ASG y diversidad y cultura ética. Así que hay muchos temas para trabajar. Contarles también que la asociación tiene una certificación internacional en ética y cumplimiento, que la damos junto con la Universidad de UCEMA. Llevamos 24 ediciones, ahora acabamos de comenzar, perdón, 25. Estamos comenzando, tenemos más de 2.500 graduados ya de nuestra certificación, que es internacional, o sea, es tanto de la asociación como de la Federación Internacional de Asociaciones, que se llama IFCA, International Federation of Certified Associations. A los que les interese y quieran tener más información, porque en breve empieza la certificación de este cuatrimestre, Sofía, que es una genia acá y nos ayuda con todo, va a estar posteando en el chat la información. Contarles también que para todos los que son graduados SEC, además de las comisiones de estudio, tenemos un espacio que es el Club del Compliance Officers. Esto es solo para graduados, las reuniones son bimestrales, usualmente son los primeros jueves de cada mes, vamos a tener uno en abril, luego junio, agosto, etcétera. Y La también para próxima es el todos, 16 de abril, ¿no? excelente, la próxima es el 16. Anotó, le decimos a nuestro público para que se agenden la fecha. Excelente. Y también hay un espacio de alumni para todos los egresados de la certificación, que si no se anotaron, les pedimos que formen parte del programa nuestro de alumni también, y Sofi también va a postearlo ahí en el chat. Contarles también que hacemos todos los años un encuentro entre el sector público y privado. Este año vamos a hacer el número 14, que va a ser a mediados de año, y también hacemos, perdón, en el mes de mayo o junio, ahí Sofi puede poner bien la fecha, la estamos terminando de definir, y también tenemos congresos internacionales de compliance que hacemos a fin de año, hicimos ya 10, el año pasado fue el número 10, y le dijimos la fiesta para festejar justamente el aniversario. Queremos agradecer también a nuestros sponsors, tenemos sponsors que ayudan a la asociación en su tarea, tenemos sponsors oro como Danone, Galicia, La Segunda y TGS, sponsors plata como Worldsys y sponsors bronce como TGN. Los invitamos desde ya a formar parte de la asociación, a asociarse, a participar de nuestras actividades y a seguirnos en redes para enterarse de las novedades. Nuestra página, para los que todavía no conocen, es www.eticaycompliance.org. Y ahora ya sí, sin más preámbulos, los dejo con dos coordinadores espectaculares como Mónica y Diego. Gracias, Gracias. Mariam. Por las dudas, pero no sé si lo dijiste, próximo 21 de abril también hay un encuentro de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos, que eso es un encuentro abierto y con presencia física
en el espacio del Banco Ciudad, busquen la información en redes porque siempre está muy bueno ese encuentro. Y ahora sí, nos metemos en el tema de hoy. Así que primero saludo a mi codirectora, a mi compañera de equipo, Mónica Artale. ¿Cómo andas, Moni? Hola Diego, bueno, muy bien acá, iniciando nuestro nuevo ciclo de entrevistas en la comisión de estudios, contenta, y hay bastante gente, así que vamos a tener auditorio. Y contenta también por nuestro invitado Joaquín, que accedió a la invitación enseguida, así que gracias Joaquín también por participar. Bien, y le doy la palabra, le doy la bienvenida a Joaquín. ¿Cómo andas, Joaquín? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y muchas gracias obviamente por la invitación. Para mí es un placer y un honor poder estar acá y poder contarles un poco acerca de lo que venimos haciendo desde la Oficina de Integridad Pública de la ciudad. Excelente, excelente. Te voy a presentar y ahí Moni te va a hacer la primera pregunta y después vamos a ir sumando preguntas del público. Les cuento a todos, a todas. Primero, que Joaquín es el titular de la Oficina de Integridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos pareció muy interesante conocer, si podemos, desde adentro, con lo que Joaquín nos pueda contar, cómo es esa experiencia de trabajo de promover la integridad en el ámbito de una ciudad y una ciudad importante de Argentina como es Buenos Aires. Nos va a hablar desde esa perspectiva, pero además les cuento que Joaquín, al igual que nos sucede a Mónica y a mí, es abogado, un experto en derecho público, un abogado que además tiene mucha experiencia parlamentaria. Yo lo conocí cuando era asesor en el ámbito del Congreso y fue funcionario parlamentario muchos años. Tiene experiencia también en el Poder Ejecutivo Nacional. Tiene las cosas que nos gustan a nosotros, experiencia en el sector público y conocimiento de temas de integridad, y entonces obviamente lo invitamos a charlar y se sumó. Le vamos a hacer nosotros cientos de preguntas, tenemos anotadas, pero si aparecen preguntas del público las vamos a ir mechando. Ya saben, podemos hablar pavadas, saludarnos, decirnos hola, ¿qué tal? Los saludo desde Trenquelauquen, lo que quieran por el chat, pero el espacio por el que aceptamos preguntas para nuestro expositor es la cajita de preguntas y respuestas, la que tiene el signito de pregunta, que está un poquito más a la derecha de la pantalla. Ahí pueden anotar las preguntas y nosotros, a medida que la charla lo habilita, las vamos haciendo. Así que recuerden que ese es el espacio. Vamos a tratar de hacer todas las que podamos. Moni, te dejo a vos que seguramente tenés ganas de romper el hielo y hacer la primera. Justamente iba a decir que para romper el hielo, un poco anticipaste, pero me gustaría que Joaquín nos cuente un poco a todos cuál fue su recorrido profesional, cómo llega a la oficina y cómo vive hoy trabajo en la oficina de integridad pública. Bueno, muchas gracias Moni por la pregunta. Bueno, como dijo Diego, soy abogado, como tantos por ahí que trabajan en este métier. Soy máster en Relaciones Internacionales y especialista en Derecho Constitucional también. Como dato de color, nací en el Chaco, pero desde hace muchos años vivo en Buenos Aires, hace más de 20 años. Trabajé, como dijo Diego, también en ámbitos parlamentarios. Fui asesor en el Congreso de la Nación en la legislatura porteña por varios años. También fui secretario parlamentario del bloque de la coalición cívica, tanto nacional como de la legislatura porteña, en distintas etapas. Y también trabajé en la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Nación, 3 años, en el cual tuvimos el rol sobre todo de controlar y de coordinar el trabajo de los organismos de control, como la Oficina Anticorrupción, la CIGEN, la Procuración del Tesoro, la Agencia de Acceso a la Información que recién se estaba creando, así que fue un trabajo muy interesante donde, por ejemplo, creamos la primera mesa de integridad que coordinó el accionar de estos organismos y llevó por ahí la agenda pública en ese momento de la mayoría de los temas que llevaban estos organismos. Y bueno, hace casi 4 años, 3 años y medio, soy titular de la Oficina de Integridad Pública del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué el Poder Ejecutivo? Porque la Ley de Integridad que se sancionó en 2020 establece que tiene que haber tres autoridades de aplicación, como sucede por ahí con las autoridades de acceso a la información pública, una por cada poder. Si bien había habido leyes anteriores de ética en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, nunca se había constituido en el ámbito del Poder Ejecutivo una autoridad de aplicación, lo cual fue un hito importante en octubre de 2022 porque permitió por ahí impulsar mucho algunas de estas políticas de otra forma, ¿no?
Perfecto. Y Sí. lo que te había preguntado también, si querés, o lo dejamos para la próxima pregunta, bien, es cómo estás Sí. hoy en la oficina y cómo es el día a día. Ah, perfecto, perfecto, perdón. Eh, bueno, como les comentaba, la oficina está terminando el primer ciclo de vida, porque la ley establece que dura 4 años en la función del titular. Ahora, a fines de septiembre, termina mi primer mandato como titular. Y durante todos estos años le pusimos mucho foco, principalmente en primer lugar, armar un equipo que no existía. Heredamos algunas funciones que la estaba llevando adelante la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito del Poder Ejecutivo, de recolectar declaraciones juradas y algunas cosas muy simples, pero por ahí muchas de las herramientas principales que tenía la ley no estaban implementadas, vinculadas con que exista un régimen de nepotismo, que exista un registro de obsequios, que las declaraciones juradas sean relevadas de manera adecuada y que aparte exista todo un proceso luego de seguimiento en caso de que un funcionario no las presente, de intimaciones y de muchos procesos posteriores que fuimos desarrollando más administrativos. También trabajamos en tener capacitaciones que antes tampoco existían en materia de integridad. Tenemos un canal de denuncias, tenemos una red de enlaces que en cada uno de los ministerios tenemos distintos encargados. Así que te diría que todo este tiempo trabajamos mucho hacia adentro, hacia intentar de implementar la mayoría de las herramientas que nos da la ley de integridad, pero también de a poco, este último tiempo, también fuimos coordinando un poco más con otros organismos, con los organismos del Poder Legislativo y del Poder Judicial, que también están constituidos por suerte, y también un poco en hacernos más conocidos como oficina. De este tipo de actividades a nosotros nos suman mucho porque le dan mayor conocimiento al quehacer de la oficina. También participamos de foros federales de oficinas como las nuestras, participamos de algunas organizaciones también que trabajan en materia de integridad público-privada, como Alliance for Integrity. Así que nada, hoy estamos ya pensando en un poco más de expansión del conocimiento de la oficina, más que trabajar tanto hacia adentro, que también fue un trabajo arduo e importante, saber que los funcionarios públicos entiendan cómo funciona la oficina, cuál es nuestro rol y sobre todo que conozcan cuáles son sus obligaciones. Joaquín, vos sabés que en el espacio de preguntas y respuestas, Adriana nos pide si repetís, digamos, cuál es la ley que da origen al régimen de ética pública de la ciudad y que crea la oficina. Ahora yo puedo compartir un link para que tenga la norma que nos está preguntando, pero por ahí vos, más allá de repetir cuál es la norma, querés dar un pantallazo de qué particularidades tiene el régimen en el ámbito de la ciudad, cuándo apareció, cuáles son los rasgos principales, porque creo que a nuestro público le va a saber, por ahí a los que están acá, la ley de ética pública del nivel nacional les suena más, pero al interior de cada distrito, de cada provincia de la ciudad de Buenos Aires, uno no sabe tanto cuáles son los rasgos salientes de la ley. Perfecto, perfecto, sí, obvio. La ley es la ley 6.357, Ley de Integridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Como se decía, se sancionó en 2020, entró en vigencia en 2021. Previamente existía una ley de ética pública muy similar a la nacional. Esta nueva ley se hizo más por ahí a la imagen de lo que se había presentado en 2019 a nivel nacional como un proyecto de ley de modificación de la ley de ética pública que no terminó siendo aprobada, pero en sí tiene la mayoría de las herramientas tradicionales que uno conoce de estas normas de ética pública. Como formato, para que ustedes entiendan, aparte de las tres autoridades, establece que la designación del titular se hace por una propuesta por parte del Poder Ejecutivo, en caso mío, y del Poder Legislativo en caso de la legislatura, y obviamente del Consejo de la Magistratura en caso del Poder Judicial. Esta propuesta se publica en distintos diarios y en distintos lugares para que se conozca el candidato quién es y sus antecedentes. Se establece un periodo de impugnaciones y de apoyos y después se hace una audiencia pública y con ese material la autoridad encargada de designar lleva adelante la designación. A modo de anécdota para que ustedes entiendan, la ley anterior, la ley de ética pública, establecía que este encargado de implementar la ley se debía designar por concurso de oposición y antecedentes. Pero ¿qué pasó? Por 8 años nunca se llevó adelante ese concurso. Entonces, bueno, una manera por ahí
relajar este tipo de requisitos que uno siempre quisiese, obviamente prefería que sea así, fue establecer este procedimiento que terminó llevando a que efectivamente se constituya por primera vez la oficina. La oficina tiene distintas limitaciones presupuestarias establecidas ya por ley, o sea, no podremos tener más de 3 gerencias, no podemos tener más del 10% del presupuesto que tiene la sindicatura de la ciudad, como para establecer un criterio de ordenamiento del gasto público y que no termine siendo un monstruo también la oficina. Pero bueno, dentro de todo es un organismo bastante pequeño, pero que tiene funciones muy poderosas y que terminan alcanzando transversalmente a todas las áreas. Y después tenemos sobre todo el enfoque de la ley es trabajar preventivamente, trabajar como si fuese un compliance del sector público, eh, como ustedes lo pueden entender, y con algunas facultades investigativas, pero que no necesariamente después nosotros podemos queretar en causas judiciales, no tenemos esa competencia. Sí podemos hacer denuncias penales y podemos recibir denuncias y hacer una preinvestigación sumaria con ello. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos ordenar sumarios, pero sí le podemos pedir a los ministerios, en caso de que encontremos irregularidades que lo meriten, que inicien un sumario, o directamente ir al Poder Judicial o a la Procuración de la Ciudad, sí, al área de asuntos penales para que evalúen la posibilidad de hacer una denuncia penal, en caso de, obviamente, de que encuadre dentro de un delito contra la administración pública. Perfecto. Súper completa. Diego, ¿vos querés aportar algo? Si no, yo tengo otra pregunta acá en el auditorio que nos están haciendo. Sí, vamos con la de Nadia, ¿querés? Con Nadia. Nadia nos consulta, Joaquín, cuál es la experiencia de trasladar programas de integridad o programas de compliance al sector público, ¿no? Lo que en algunos autores españoles mencionan como el public compliance. Y vos lo estabas diciendo recién, así como si fuera un oficial de cumplimiento en el sector público. Bueno, ¿cómo es? Si hay alguna experiencia particular en algún organismo? Bueno, obviamente, como yo les decía, la ciudad de Buenos Aires históricamente tuvo la calidad de ser de avanzada en muchas materias, ¿no? Siempre tuvo la ley de acceso a la información pública de entrada, tuvo un montón de normativas que después fueron tomadas en cuenta a nivel nacional o a nivel de otras provincias. En materia de ética pública y de integridad, por ahí no se dio tanto eso. De hecho, como les comentaba recién, en el año 2014 fue la primera ley de ética pública, bastante posterior a la ley nacional de ética pública, si bien había tenido incluso tratamiento en la legislatura en 2 o 3 ocasiones en las cuales casi se aprueba pero no se aprueba, como muchas veces puede pasar en estos casos. Entonces era un desafío bastante importante arrancar con la implementación de esta ley, porque por ahí la organización no estaba tan adaptada a distintas situaciones que uno tiene que empezar a trabajar desde la cultura de integridad, ¿no? Para que se pueda abordar de manera adecuada. En ese sentido, el trabajo con el conocimiento, para dar conocimiento a todas las nuevas herramientas y a las nuevas obligaciones que establecía la ley de integridad, fue arduo y sigue siendo arduo, porque nosotros seguimos trabajando en dar a conocimiento muchas de nuestras obligaciones. La ley establece, por ejemplo, que aquellos funcionarios que presentan declaraciones juradas tienen que obligatoriamente hacer un curso de capacitación. Este curso de capacitación, como la ley Micaela, como la ley Yolanda, como tantas leyes que hoy están estableciendo este tipo de normativa, nosotros lo desarrollamos luego de también poner en movimiento las distintas herramientas para entender cómo era mejor contarlo. Y hoy ya tenemos establecidos un curso asincrónico que lo puede hacer cualquier funcionario cuando quiera y con la velocidad que quiera. Y ya tenemos establecidos plazos específicos en los cuales toda la organización, o sea, por lo menos las autoridades superiores, que son las que presentan declaraciones juradas, tienen que hacerlo. Y en el cual se repasa toda la ley, se repasa las obligaciones y deberes que establecen para el funcionario público, se repasa el régimen de declaraciones juradas, cuáles son los conflictos e incompatibilidades establecidas en la norma, cuáles son sus derechos también en ese sentido. Por ejemplo, la ley prevé que para altos funcionarios puedan constituir un fideicomiso ciego con sus bienes para poder después abstraerse de entrar en conflictos con ese tipo de bienes. Si bien no tuvimos todavía casos de que algún funcionario quiera usarlo, establece esto como una novedad por ahí que no existe a nivel nacional, más allá de las experiencias que tuvimos en su momento con la gestión de Mauricio Macri. Y también establece distintas cuestiones. Nosotros hacemos dictámenes de situación de intereses
para los funcionarios que son de subsecretarios para arriba. ¿Qué hacemos cuando ellos presentan su declaración jurada inicial? Tomamos la declaración jurada, vemos cuáles son sus antecedentes laborales, vemos cuáles son sus principales intereses financieros declarados y hacemos recomendaciones. Estas recomendaciones por ahí ayudan mucho, obviamente, a prevenir, a establecer cuál va a ser el criterio que nosotros vamos a tener en caso de que estos funcionarios tengan otro tipo de actividades que puedan llegar a ser incompatibles o que sean dudosas. En ese marco, nosotros también establecimos un simulador de conflictos de intereses que está abierto para cualquier ciudadano, pero principalmente, obviamente, para los funcionarios públicos, parecido al que existe a nivel nacional, en el cual uno puede entrar, simular una actividad que quiere realizar y ver si esa actividad es compatible o no es compatible, o en caso de que sea una situación dudosa, consultar específicamente a nuestra oficina. La ley de integridad establece un régimen de nepotismo. Este régimen de nepotismo, si bien es por ahí un poco más laxo de lo que me gustaría a mí en cuanto a redacción, porque no es que prohíbe la designación de un familiar dentro de las situaciones que se puedan dar de designaciones por parte de un funcionario, sí dice que previamente a esa designación yo tengo que hacer un dictamen de situación de intereses de esa persona, dictamen de su idoneidad, perdón. Eh, Implementar esto tampoco fue sencillo porque uno tiene que de alguna forma rastrear los momentos en los cuales eh, esta persona va a designar a alguien para que por lo menos firme una declaración jurada diciendo que no es familiar, entonces uno se queda tranquilo que se respetó el régimen. Y recientemente tuvimos nuestras primeras oportunidades para poder hacer dictámenes, en los cuales las 3 ocasiones en las cuales trabajamos hicimos un dictamen por la negativa. El dictamen no es vinculante, pero por lo menos en caso de querer avanzar el funcionario con esta designación, tiene que hacer una fundamentación en el acto jurídico por el cual lo lleva adelante. Así que bueno, en ese sentido fuimos como generando cierta jurisprudencia, fuimos generando cierta eh, doctrina en la cual nosotros nos fuimos aparando para poder tomar criterios y también el resto de la administración entender cómo deben llevar adelante este tipo de casos. Bien, varias de las cosas que fuiste comentando, Joaquín, dan para charlar un rato. Quizá si tenemos tiempo, después podemos volver a alguna de ellas. Tengo ganas de saber un poco más sobre el simulador y sobre alguna de las herramientas en las que apoyan la gestión. Pero tengo más preguntas del público. En el público tenemos muchos amigos. Saludamos a Diego Grau, Vanessa Carrafielo, los dos también directores de Espacio de Comisión. Sigan en redes las oportunidades de ver las comisiones tanto de ISO como del sector público, que son súper interesantes. Y los saludo también, que está en línea, a Julio César, que es uno de nuestros participantes más históricos y más asiduos, y siempre hace muy buenas preguntas de abogado, Joaquín. Son preguntas de abogado, le interesan los temas de derecho público, y entonces tiene varias, te voy a hacer una de las que plantea vinculada a la ley. Él te pregunta si la 6357, ¿entendés que se ajusta a la 27401? Él lo pregunta recordando que en su momento la 27401 invitó a las provincias a adherir. Si esto es una adhesión, si la ciudad podría adherir o si de alguna manera la 6357 y la ley 27401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la que establece los principales incentivos para el compliance corporativo, para vos tienen una relación. No sé si le querés decir algo a Julio César y a nuestro público sobre Sí, esto. Nada, muchas gracias por la pregunta, Julio César. Obviamente, me encantaría que la ley de integridad haya adherido a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero explícitamente, si vamos a hacer una respuesta de abogado jurídica, no lo hace. Si bien podemos mencionar algunas cuestiones, obviamente, nosotros tenemos competencia para hacer, en caso de empresas de participación mayoritaria de la Ciudad de Buenos Aires, hacer lineamientos mínimos para los códigos de ética que establezcan estas empresas, por ejemplo. La ley de obra pública, no recuerdo en este caso el número específico, establece ciertas situaciones en las cuales los programas de integridad que tengan las empresas van a ser tenidos en cuenta a la hora de continuar una contratación que hayan llevado adelante en caso de que tengan una investigación por delito contra la administración pública, por ejemplo. Después, si quieren, podemos buscar el número de la ley o yo te las puedo alcanzar para que se las puedan acompañar. Creo que es un poco engorrosa la redacción de la ley de obra pública en ese sentido, pero
es un adelanto establecer por ahí la necesidad de que existan programas de integridad para atenuar responsabilidades o para poder continuar incluso con contrataciones a la luz de lo que pasó en su momento con la causa Cuadernos, ¿no? Después a nivel legislativo te puedo decir que en el 2018 hubo un proyecto de ley para adherir directamente a la ley de responsabilidad penal, el cual no establecía mucho más que la adhesión lisa y llana, no es algo por ahí un poco más complejo como lo establecido, por ejemplo, por la provincia de Mendoza, que creo que es la que por ahí está más avanzada en la materia, pero creo que es un tema pendiente, un tema por ahí de agenda nuestra, que estaría bueno poder impulsar en algún momento alguna reglamentación. Yo en su momento trabajé con algunas áreas vinculadas con esto, pensando en cómo implementarla. Siempre existe la dicotomía, ¿no? De hasta dónde avanzar, porque que un organismo público certifique que un programa de integridad es bueno o no es bueno, no es deseable a partir de los incentivos que genera, pero al mismo tiempo establecer cuáles son los criterios por los cuales este programa de integridad es aceptable también es discutible. Bueno, y si no me equivoco, algunos pliegos de contrataciones importantes establecen por ahí la necesidad de tener programas de integridad en la ciudad, pero como te digo, me parece que está todo bastante incipiente y me gustaría que sea un poco más concreto la normativa al respecto. Pero bueno, es un tema a trabajar en el futuro. Una vez que, como le comenté, ya estamos por ahí un poco más avanzados en la implementación de nuestra ley en particular, que es más hacia los funcionarios públicos, por ahí este tipo de relaciones se puede dar de manera más efectiva. Sí, ahí Bárbara, otra de nuestras asiduas participantes, menciona el número de la ley, que es la ley 6246, que creo que es del 2019, es decir, es una ley que se sanciona medio al calor del escándalo de Cuadernos, después de la sanción de la 27401, y es la que más rima con la 27401, en el sentido de que es una ley que, al igual que el artículo 24 de la ley 27401, es una ley que establece la exigencia de tener programas de integridad para los contratistas de obra pública, no para cualquier proveedor del Estado, y hace que el órgano rector tenga que llevar un registro de eso. Y hay una serie de similitudes entre esta ley de obra pública y un artículo puntual de la 27401. Y Bárbara nos deja el link. Sobre eso, Joaquín, ¿hacen algún seguimiento en el sentido de están teniendo algún diálogo con el órgano rector? ¿Tienen alguna idea cómo están trabajando las empresas de obra pública en materia de integridad o tienen ganas de hacerlo en algún momento? Mira, como te decía, en un momento nosotros habíamos iniciado conversaciones por ahí con el área de obra pública de cómo reglamentar esto, porque no está reglamentado. Eh, en un- Tuvimos algunas discusiones que, como te decía, se generaron y quedaron ahí un poco trabadas y hubo cambios en la gestión misma que incluso del ministerio, que dejó de llamarse obra pública, pasó a infraestructura, pasó a tener distintas competencias. Hoy por ahí, en un momento en el cual un poco estamos más asentados y ellos también dentro de haber llegado a la gestión, es un momento de poder retomar esas conversaciones, pero hasta ahora la idea era justamente esta. La ley, el articulado de la ley de obra pública habla de autoridad de aplicación y también habla de órgano rector en distintas situaciones y no queda claro cuándo va a ser la autoridad de aplicación el Ministerio de Infraestructura o si va a ser el órgano rector. Entonces, bueno, ahí se generan distintas interpretaciones de quién tiene que llevar adelante este tipo de control que tendrían que ser reglamentadas, si no genera como mucha incertidumbre también en el paso del día a día. Pero sí creo que es algo en materia pendiente de la ciudad, llevar adelante la implementación de estos artículos, que si no mal no recuerdo son a partir del 90, 89 en adelante. Eh, pero bueno, y como vos decís, claramente se nota que eran al calor de la causa Cuadernos, porque era una forma también de pensar que básicamente las obras que se estaban llevando adelante no queden muertas, ¿no? No queden ahí caídas. Sí, y también, digamos, en el sentido de que programa de integridad aparece más o menos por esa época, se empieza a pensar que ciertas contrapartes que trabajan con el Estado tienen que tenerlo, que sin que sea obligatorio por la legislación nacional tener compliance, tener un programa de integridad, sí es algo que el contratista estatal le suele exigir a las empresas proveedoras o contratistas del Estado. Entonces, de alguna manera, esa exigencia que se empezaba a instalar a nivel nacional se trasladó a la ciudad. En general, una constructora hoy en día debería tener compliance porque en alguna jurisdicción le van a exigir evidencia de que lo tiene y si no le va a resultar difícil
ser contratista del Estado, salvo en proyectos muy pequeños de alguna provincia, pero en el ámbito federal, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se vuelve una exigencia corriente y eso da margen como para trabajar junto con el órgano rector, como vos decías, con la idea de que hay una línea de base, hay un piso a partir del cual se puede empezar a evaluar si lo que tienen es suficiente, si se puede exigir más, si se puede ponderar de alguna manera en los pliegos más positivamente el que tiene un programa más desarrollado, otras cosas que van más allá del hecho de decir si no tiene programa de integridad no contrata con el Estado, ¿no? Es Tal cual para como pensarlo. decís vos. Es como decís vos, establecer los criterios por ahí de números clausus son difíciles porque obviamente cada empresa tiene su particularidad y tiene sus necesidades y su necesidad de implementar de alguna manera algunas de las herramientas y no otras o con distinta graduación. En ese sentido, ese es creo que el desafío de establecer un criterio razonable, pero como pasa con la mayoría de estas leyes tan complejas y sobre todo lo que desplegó la ley de responsabilidad de las personas jurídicas en materia también de operadores judiciales, no tanto del Poder Judicial, de poder adaptarse a utilizarla. Creo que cuando hayan hitos que vayan empujando esto, va a ser mucho más fácil por ahí empujar también la reglamentación dentro de nuestro ámbito. Totalmente, totalmente. Bueno, los voy a sacar un poco del tema de contrataciones, pero nos vamos a rendición de cuentas a una pregunta que nos hace Adriana Stuller, que, que pregunta sobre las declaraciones juradas, la pregunta es quiénes son los sujetos alcanzados para el deber de presentar declaraciones juradas y si son solo funcionarios, y si está incluido en la ley de... Bueno, les comento por ahí las particularidades que tiene nuestro régimen. Es muy similar a Nación la gran mayoría de los sujetos obligados, ¿no? De director general para arriba, secretarios, subsecretarios, ministros, jefe de gobierno presentan declaración jurada inicial, después todos los años, al 31 de diciembre, y final a la fecha que se van de la gestión. Entonces queda como una película de su patrimonio mientras que pasaron por la gestión pública, ¿no? Después hay autoridades específicas como los directorios de las empresas con participación del Estado. Después también tenemos nosotros, como ustedes saben, la Ciudad de Buenos Aires tiene cerca de 180.000, más de 180.000 empleados y funcionarios públicos, así que tiene diversidad de organismos a las que aplica la ley, órganos tripartitos, órganos bipartitos, entidades autárquicas, como por ejemplo el Instituto de la Vivienda, que es bastante grande también. Entonces, bueno, el directorio del Instituto de la Vivienda también presenta declaración jurada. Después, las típicas de las comisiones evaluadoras de oferta. La ley tiene una particularidad en ese sentido, dice que todo aquel que tiene participación en la elaboración de pliegos, que en general igual quienes firman los pliegos son directores generales, así que ya están incluidos, o que participan en comisiones evaluadoras de oferta por contrataciones mayores a 20.000 unidades de compra. Estas unidades de compra van variando todos los años en la ley de presupuesto. Y después establece que presentan declaración jurada la planta gabinete de los ministros, o sea, los que son designados en planta gabinete de los ministros. Y después que nosotros, en caso de que tengamos alguna investigación y tengamos alguna persona que no presente declaración jurada, pero que nos sirva para poder llevar adelante una investigación, le podemos requerir, en caso de que estos funcionarios tengan tareas de fiscalización o de control, le podemos requerir específicamente que para esta situación presenten declaraciones juradas. Algo bastante sui generis, pero que bueno, recientemente lo utilizamos por primera vez, así que puedo decir que en algunos casos se puede dar la situación. Pero bueno, en principio después el organigrama típico, ¿no? de director general hacia arriba. Esa me encantó, no es algo corriente en los regímenes de ética pública. Tienen como una especie de power dedo, digamos, que pueden señalar a un funcionario y decir, aunque la ley no te haya hecho sujeto obligado, vos, por X razón, presentala igual. Claro. Y bueno, viste, hay algunas cosas que se hacen a calor de la experiencia de la Oficina Nacional también, eh, porque eh, a nivel nacional el universo de sujetos obligados lo determina cada ministerio. Entonces, bueno, la Oficina Anticorrupción no se mete tanto en decidir quién sí, quién no. Nosotros tenemos por el articulado la obligación o la capacidad de decir quién sí, quién no. O sea, por más allá de que un ministerio nos informe, estos son los sujetos obligados, y yo identifico que hay alguien que no está informado, puedo decir usted también está informado. Bien. Eh, También ahí cada tiene, organismo, perdón, sí. cada No, no, organismo tiene su particularidad y aparecen sujetos que por ahí no están contemplados por la normativa, que quizás por su riesgo o la criticidad de la función que llevan adelante, está bien claro. que planteen.
Sí, en general, obviamente, funcionarios con capacidad de firma, aunque que casi siempre están en situaciones de control, terminan presentando por una u otra cosa, pero, pero bueno, nada, son algunas particulares que están buenas, otras que por ahí se hacen un poco engorrosas, como si ustedes me dicen, yo prefiero que todas las comisiones evaluadoras de oferta presenten, porque la verdad decidir cuál sí, cuál no, cuál es el momento en que se establece el monto, es un inconveniente, pero como les decía, hay algunas cosas en las que la ciudad es bastante de punta, así que tiene mucha información, o sea, y en ese sentido nos sirve para nosotros poder identificar universos de otra manera. O sea, yo le puedo pedir a la oficina de compras que me diga todas las contrataciones que hubo, quiénes fueron los que intervinieron en las comisiones de valores de oferta de tal monto y me lo envían. Entonces, eso ayuda por ahí a muchas veces poder realizar cosas que a otras jurisdicciones les cuesta más. De hecho, también nosotros tenemos un aplicativo que se presenta virtualmente de declaraciones juradas desde 2010, que fue evolucionando, que obviamente tiene millones de inconvenientes o que es bastante engorroso a veces por la información que pide, pero hoy ya información pública, información reservada, están en un aplicativo digital y que nosotros tenemos esas bases de datos con las cuales trabajar y en caso de tener que ver una declaración jurada reservada, yo tengo un mecanismo específico por Authenticator para poder verlas. Entonces, en ese sentido, estamos avanzados y no es que tenemos que pedir el sobre al ministerio para que lo mande, para verlo reservado, para poder mandárselo a la justicia, por ejemplo. Así que bueno, en este sentido estamos avanzados, creo yo. Sí, eso es interesante porque estás hablando de cosas que sería bárbaro que existieran en el ámbito nacional, que serían súper razonables, que serían viables técnicamente y que no existen simplemente porque tenemos un régimen nacional mucho más anticuado y aunque hubo proyectos no se reforma, digamos. La ley de ética pública a nivel federal es de una época en la que el fax era considerado un medio idóneo para comunicarse, digamos. O sea, Claro, tiene casi... pronto, no nos vamos a dar cuenta, vamos a estar en alguna reunión de comisión y va a cumplir 30 años sin actualizarse de manera sustantiva el régimen federal. Entonces, en la ciudad tiene esos pequeños rasgos que son más cercanos a la idea de compliance por las que nos preguntaban antes. El hecho de decidir un mitigante específico para una situación específica, como decir, vos presentás declaración jurada o vos recibís un dictamen con indicaciones sobre cómo manejar determinada situación. Más allá de que no sea vinculante, tiene un peso que lo diga la autoridad de aplicación. El hecho de poder intervenir ad hoc en situaciones es más la clave con la que uno piensa un área de compliance, digamos, que ayuda a que la gestión se fortalezca y mejore y se tomen mejores decisiones. Me parece que hay es muy que buenos ejemplos y bastante para aprender en el ámbito federal de cómo está trabajando la ciudad. Es que ese para mí es la clave, ¿viste? Yo no quiero discutir mucho por ahí el diseño que se decidió en cada oportunidad, pero creo que el rol preventivo de este tipo de oficinas es central, o sea, mucho más que por ahí el investigativo, más allá de cómo se concibieron, ¿no? Porque la dualidad de estas competencias hace que por ahí pierda el funcionario la confianza en poder en poder hacer una consulta correcta a la oficina para prevenir situaciones. Eh, Después, obviamente, está la justicia y tiene que actuar siempre la justicia, ¿no? O sea, más allá de esto, o que si a nosotros nos llega una denuncia vinculada con algún hecho grave, tenemos que denunciarlo igualmente. Pero que nosotros tengamos el foco puesto en lo preventivo hace a que la ciudad de Buenos Aires tenga mejor trabajo y que tenga menos problemas en el futuro. Así que para mí ese es el rol clave que nosotros tenemos que cumplir. Tenemos que también, obviamente, la administración tiene que entendernos como tal, no tiene que entendernos como una barrera burocrática que es siempre un desafío, porque uno, no sé, pide que hagan cursos obligatorios o establece declaraciones juradas para presentar dentro de procesos. Así que en ese sentido, se trabaja mucho con recursos humanos, se trabaja mucho con la Agencia de Sistemas y con Secretaría Legal y Técnica para poder intentar de ser los menos burocrático posible, pero al mismo tiempo lo más efectivos para poder generar herramientas de prevención de situaciones de integridad. Excelente, excelente. Y puedo Moni, hacer una pregunta, Diego, ahí sí, eso en te lo que iba a está decir. diciendo Joaquín. Me interesa porque nosotros estábamos pensando también cómo es la experiencia en la aplicación de esas prácticas, en la implementación de estas medidas de integridad de las capacitaciones, cómo es la recepción en los organismos, ¿no? En el día a día, digamos. Porque uno puede bajar Bueno, normativa, aprobar todo, pero es como que queda en el aire, ¿cómo la bajamos a territorio? como todo es paulatino, nosotros llegamos y estuvimos, no sé, un año y medio, 2 años y había
personas o sea, la gente de planta baja de donde está nuestra oficina no sabía dónde estábamos físicamente. O sea, que es todo un trabajo difícil, complicado, sobre todo con pocos recursos, pero como les decía, nosotros logramos hacer no solamente este curso obligatorio de capacitación, sino 3 cursos, uno para empleados en general, más genérico, en el que se dan las bases, este curso de declaraciones juradas para funcionarios que tiene su foco en saber cómo presentar una declaración jurada, pero también que cuenta todas las distintas herramientas que tenemos. Y después tenemos un curso específico para enlaces, un poco más largo y un poco más complejo, para que también ellos entiendan su rol en caso de que sean consultados. Y vamos haciendo capacitaciones en distintos organismos con el Instituto de Capacitación que nos va proponiendo, o cuando hubo organismos específicos que nos dicen, no sé, Lotería de la Ciudad, porque nos dicen, queremos que vengan a capacitarnos. Entonces, fuimos ahí, le dimos capacitación presencial. En ese sentido, todo el tiempo se va trabajando. Después tenemos, como les decía, la ayuda de sistemas, porque tenemos un sistema electrónico de expedientes en el cual muchas veces anunciamos medidas nuestras o situaciones nuestras a partir de ese sistema. Entonces, cuando todo el mundo entra a firmar un informe o a consultar un expediente, ve al principio alguna sigla nuestra en el que nosotros le pedimos que se acuerden de presentar declaraciones juradas, que registren obsequios o viajes financiados por terceros, o que se acuerden de firmar la declaración jurada de nepotismo. Todo eso se fue construyendo paulatinamente, y la verdad es nada, yo sí tengo que decir, como siempre se dice en compliance, es importante que el liderazgo se demuestre desde arriba hacia abajo, ¿no? En ese sentido, yo nunca tuve inconvenientes en avanzar con las cuestiones que yo propuse, así que estoy tranquilo, pero siempre con este mandato de intentar de no burocratizar, de intentar de no hacer más complejo lo que ya es obviamente el quehacer de la gestión, que es lo que pasa siempre en este tipo de organismos, con la situación en la cual nosotros no somos como una especie de provincia, pero al mismo tiempo un municipio, entonces tenemos la cercanía con el vecino constante. Eh, Así que nada, en ese sentido fue un desafío, pero creo que lo hemos logrado a nivel ciudad hoy y tenemos el desafío de hacerla más conocida a nivel ciudadanía, a nivel vecinos, a nivel también el core de la ética y el compliance, ¿no? De los distintos organismos que trabajan estos temas. Bien. Algo que dijiste al pasar, y no sé si todos los que nos están viendo tienen claro. Hay enlaces de integridad en la ciudad, ¿verdad? Cada organismo tiene algún representante que tiene línea directa con tu oficina, ¿es así? Exacto, cada ministerio tiene que designar un enlace que dura 2 años. Con estos enlaces nosotros tenemos contacto directo tanto para saber quiénes son sus sujetos obligados o para informarle por una intimación que exista en particular, para cuando ellos nos hacen consultas vinculadas con incompatibilidades o con conflictos que tenga algún funcionario también. Y solemos hacer entre 2 y 3 reuniones anuales en el que nosotros le damos novedades, en el cual capacitamos, llevamos casos para que ellos también piensen cómo tienen que responder en caso de que tengan consultas. Así que sí, son cerca de 40 enlaces. Ahora en abril vamos a tener la primera reunión anual, eh, y con los cuales tenemos contacto permanente por distintas situaciones, sí. Es una buena práctica que se llevó en Nación también en su momento, y que de ahí la trajimos y por suerte la tomó la ley, está en la ley directamente. Perfecto. Sí, a nivel nacional fue una creación de un decreto que sigue vigente y eso generó una red, obviamente una red mucho más grande en un gobierno federal, pero es un excelente recurso, digamos. Es similar a como son los embajadores de compliance en una empresa grande, una multinacional, que por ahí cada área tiene su embajador y el equipo de compliance no es solo el equipo de la gerencia de compliance, sino que empieza a haber dentro de una empresa o dentro de un gobierno un equipo más amplio compenetrado con los temas de integridad pública, cada uno desde su lugar y sin traccionar recursos adicionales o sin crear una estructura más grande y más burocrática en el ámbito de la oficina. Es también una buena práctica de compliance, digamos, llevada al sector público. ¿Sabes qué, Joaquín? Mientras charlábamos, aparecieron muchas preguntas buenas. Por ahí te voy a proponer, si tenés ganas de hacerlas tipo ping-pong, yo te voy planteando cortito algunas preguntas que surgieron y si hay alguna iniciativa relacionada con los temas por los que nos preguntan, nos contestás. Más que nada como para no dejar con ganas a varios que plantean como preguntas desde la curiosidad de qué está haciendo la ciudad en distintos temas. No voy a llegar a plantearlas Perfecto. todas, varios hicieron más de una pregunta, pero por ahí en un pequeño ping-pong, preguntarte primero.
por temas de gobierno abierto, si hay alguna iniciativa tuya o en el ámbito de la ciudad por ahí de otra secretaría, pero en la que ustedes estén colaborando. Sí, en realidad hay una dirección de gobierno que tiene competencias de gobierno abierto específica en la ciudad, que está más vinculada por ahí con el trabajo de acceso a la información también, eh, en la cual se llevan varias iniciativas vinculadas con OGP. Nosotros participamos de una de esas iniciativas, por la cual propusimos abrir nuestra información vinculada con el registro de obsequio y viajes financiados por terceros. Si bien la información es pública, no estaba publicada específicamente en nuestra página, con la cual también fue un trabajo, por el cual no comenté, crear nuestra página, establecer la información que vamos a publicar y cuál no. Tenemos todos los dictámenes de situaciones de interés publicados, vamos a publicar los dictámenes de nepotismo, tenemos obviamente las declaraciones juradas, que estamos intentando de mejorar ese proceso. Pero bueno, en este compromiso que tuvimos con OGP fue de construir esta página en la que se publica la información de los registros, pero que directamente se chupe de nuestro registro, así que nosotros no es que le vamos a manipular esa información, y a su vez trabajar un poco con organismos de la sociedad civil para saber qué información se pedía en estos registros actualmente, ¿no? Y también trabajo de concientización de funcionarios, porque la verdad que tenemos hoy muy baja registración, no tanto en viajes, que tenemos herramientas para poder identificarlos de manera más sencilla, sino más en obsequios, que es un trabajo cultural importante, como les decía, un desafío que se empieza a registrar en mayor medida. Perfecto, buenísimo, porque ahí te adelantás un poco algo que Diego Grau, uno de los codirectores de la Comisión de Behavioral en Compliance, planteaba, digamos, que es un poco cómo se manejan los focos preventivos y qué herramientas de evaluación de riesgos tienen. Algo había en tu respuesta, pero no sé si querés ampliar un poco prevención y evaluación de riesgos. Sí, nosotros, como les decía, de prevención trabajamos mucho, sobre todo con los dictámenes de situación de interés. Para mí son la mayor herramienta de prevención que tenemos, porque no solamente es hacerle recomendaciones al funcionario, sino también es leer su declaración jurada a conciencia en cuanto a intereses, hacerle consultas a los funcionarios. Cuando uno le hace consultas a los funcionarios, dicen, ah, me están mirando mi declaración jurada, digamos. Porque vemos también contrastamos con NOS y contratamos con otras bases públicas, como puede ser el Banco Central, como puede ser la IGJ, como puede ser el Boletín Oficial Nacional y de las provincias que existan. En ese sentido, me parece que ese chequeo termina un poco siendo muy importante para que el funcionario sepa que está siendo visto, para hacer las recomendaciones en el momento correspondiente. Obviamente sería ideal que sea previo a la designación, pero bueno, eso generaría también un dictamen menos robusto, con menos información y un problema para los funcionarios que quieren que saquen las designaciones rápido. Así que esto se solucionó, que fue recién a partir de que presente la declaración jurada, pero sirve como una herramienta de prevención importantísima. Después, obviamente, todo lo que tiene que ver con registros de obsequios y viajes tiene su faz preventiva. Los dictámenes que yo comenté de idoneidad de nepotismo también son es una forma de pensar qué pueden hacer y qué no pueden hacer y qué recomendaciones nosotros hacemos respecto a ello. Obviamente hacemos control patrimonial, eh, y en ese sentido muchas veces hacemos por ahí consultas a funcionarios respecto a registraciones. Es muy difícil encontrar en declaraciones juradas inconsistencias que puedan leerse solamente con la información de la declaración jurada, pero sí hay algunos parámetros que sirven para entender cuando puede haber confusiones, cuando puede haber errores o cuando pueden haber alertas de algún tipo que sirvan para llevar adelante alguna consulta preventiva, ¿no? Perfecto, buenísimo. Yo te voy a hacer otra pregunta del público, de Gisela esta vez, que quiere saber cuáles son y cómo funcionan los canales de denuncia de la oficina. Ok, bueno, el desarrollo del canal de denuncias también fue un tema. Nosotros no existía un canal de denuncias que había generado la ciudad, que era Portat, era igual un poco difícil de encontrarlo, pero nosotros en nuestras páginas tenemos un canal de denuncia que puede ser por modalidad reservada, o sea, identidad reservada, por el cual nosotros sabemos quién es, pero no lo podemos dar a conocer hasta que, si tenemos que enviarlo a la justicia o en determinadas situaciones especiales, de forma anónima o de forma declarada. Es bastante sencillo, es bastante intuitivo, sacamos algunas cuestiones vinculadas al canal de denuncias, de la forma en que lo presenta también la Oficina Anticorrupción. Primeramente, antes de presentar la denuncia, le informamos los distintos delitos que existen, pedimos información para un poco
orientar estas denuncias. Y obviamente se puede hacer principalmente por el canal de denuncias web, pero también se puede hacer presencial o por teléfono. Eh, y una vez que se genera en la web, se genera también ya un número de expediente como para poder hacer el seguimiento en caso de que uno ponga un contacto, porque esto también generaba la dificultad, ¿no? Y fue un gran desafío porque como suele pasar por ahí con los canales de denuncia, eh, ingresan muchas denuncias que no tienen mucha consistencia o que realmente son de situaciones en las cuales no tenemos recursos nosotros para poder dedicarle y hay que centralizar y establecer por ahí criterios de significancia para poder avanzar, pero que de a poco van surgiendo algunas situaciones más interesantes que merecen ser analizadas y ya hemos pedido algunos sumarios a raíz de estas denuncias. Así que nada, en ese sentido va evolucionando. Bien, Gracias. yo te quiero hacer una pregunta que plantea Rolando que me encanta, porque da vuelta a la lógica de las empresas y la piensa desde el sector público. Él dice, bueno, en una empresa típicamente tenemos políticas de relacionamiento con funcionarios públicos, de interacción con el sector público, y entonces trata de pensarlo al revés y te pregunta, digamos, o sea, que ¿hay algún control respecto de las interacciones que los funcionarios tienen con privados? No tenemos registro de audiencias, ni ley de lobby, ni lamentablemente no está regulado a nivel ciudad. Mm. Eh, Tampoco yo tengo herramientas dentro de mi ley para poder por ahí reglamentarlo de alguna manera, pero obviamente es algo que tenemos en agenda para proponer, eh, pero bueno, no tenemos normativa hoy que lo reglamente. En eso sí la ciudad está un paso atrás del ámbito nacional, donde sí hay un decreto, por ahí lo comento porque no sé si todo nuestro público lo sabe, no es del ámbito de Joaquín, sino del ámbito nacional, pero desde el 2003 hay un decreto que establece la obligación de registrar las reuniones de gestión de interés con los funcionarios, y hay un registro que funciona en el Ministerio del Interior. De hecho, es una herramienta que a veces nosotros, los- asesorando empresas en el ámbito privado, haciendo algún screening o algún trabajo de vía diligencia, podemos acceder a registros que dicen que tal persona se reunió con tal funcionario para hablar de ese tema. Esas herramientas existen y son útiles para el control de lo que hace el público y de lo que hace el funcionario, pero también para entender qué empresas se relacionan con esos funcionarios. Hay registros de obsequios y hay registros de audiencias de gestión de interés, pero eso en el ámbito nacional, en la ciudad no hay. Y tampoco es algo que pueda decidir tener una oficina. Si hay de ese tipo de registros es porque lo establece una norma. Por lo que te entiendo, Joaquín, la norma de la ciudad no establece ningún tipo de registro de reuniones o interacciones entre Es, privados y públicos, por decirlo de alguna manera. es como decir, a modo de anécdota, comento, yo cuando estaba en Nación, en la época que estaba en la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, generamos indicadores de integridad. Entonces, en las reuniones que había bimensualmente con cada uno de los ministerios, establecíamos como una guía para ver cómo mejorar estos indicadores. Obviamente, los típicos eran presentación de declaraciones juradas, los hallazgos de alto impacto que tenía la CIGEN, o los grandes juicios que por ahí puede tener la Procuración, pero también establecimos como indicadores la cantidad de audiencias registradas, la cantidad de obsequios registrados. Entonces, si, no sé, el Ministerio de Cultura tenía 2 obsequios registrados en 6 meses, claramente era un indicador de que ahí hay una subregistración que era bueno por lo menos atender. Así que esa es una forma de empujar eh, cuestiones culturales que muchas veces es difícil de llevar adelante, ¿no? Por lo menos de implementar cuando hay resistencia. Sí, y en el ámbito nacional, por ahí, oye, esos registros son interesantes porque hay mucha información adentro. Por ahí el cumplimiento es desparejo porque no hay un informe fuerte y seamos justos, la obligación de registrar está acá, digamos, la que la lleva adelante es el Ministerio del Interior o Jefatura de Gabinete. No es que la Oficina Anticorrupción es la dueña de ese registro y se puede meter y puede opinar en el ámbito nacional. Entonces, Y la aparte no carga es tiene muy sanción. despareja. Hay quienes cargan y quienes no cargan, pero cuando los gobiernos cargan, y en este gobierno varios, no todos, pero varios ministerios se toman el proceso de carga en serio y cargan un montón, la información es interesante, digamos, para evaluar, de tu lado para construir indicadores, pero del lado de los privados o de los que como consultores asesoramos empresas, para tener información sobre lo que por ahí hace determinada empresa o sus directivos. El problema es que no tiene sanción también. Pero bueno, creo que está bueno, por ejemplo, hay una denuncia porque alguien se entera que se juntó un ministro con algún empresario en particular y no lo ve registrado y es un indicio de que no quiso registrar la reunión porque pudieron tratarse cosas que no estaban en santas, digamos. Claro. Buen punto, buen punto.
Moni, yo te pido permiso para hacer la pregunta, una de las preguntas de Julio César, que la volví a reformular un poco más corta. Vamos a intentar hacerla porque yo sé que a él le va a gustar y creo que es interesante. Y creo que es una de las últimas porque vamos a tratar de terminar horario. Pero él te pregunta, es una pregunta de abogado, pero para conocer tu opinión, Joaquín, si desde tu perspectiva hay margen o se podría ampliar el marco de ética pública de la ciudad también a entes públicos no estatales, es decir, a personas no de derecho público que no sean del Estado, colegios públicos, partidos políticos, sindicatos, colegios profesionales de Cava, obras sociales, agrego yo. ¿Ves margen? ¿Se te ocurre que un proyecto de esas características pueda tener vuelo en el futuro? ¿Cómo ves la ética pública más allá del Estado? Mira, yo creo que es una discusión súper, súper interesante, que tiene obviamente dos bibliotecas, claramente, pero les puedo contestar por ahí con lo que pasa en la ciudad. Nosotros, en la ley de integridad, cuando uno menciona el alcance, respecto a qué es la función pública, también habla del accionar de organismos de la seguridad social. Eso generó que nosotros en la ciudad tenemos entes públicos no estatales, como por ejemplo el de la obra social de los empleados de la ciudad o la obra social de la policía en particular, a los cuales nosotros, a partir de esta interpretación de función pública dada por la ley de integridad, más alguna mención que hay dentro de los sujetos obligados, que me olvidé de mencionar, le pedimos declaraciones juradas a todos los directivos de la obra social de la ciudad que sean designados por el Poder Ejecutivo y que representen al Poder Ejecutivo. Obviamente con discusiones, incluso con pedidos de interpretaciones por parte de estas obras sociales respecto al alcance, pero bueno, de la OSBA, que es la obra social de la ciudad, hay algunos directivos que presentan efectivamente declaraciones juradas, por ejemplo. Eh, es discutible respecto a la capacidad de una ley de poder ampliar ese margen de acción, pero en algunas situaciones en las cuales cumplen efectivamente una función pública que fue delegada por una ley en particular del Estado para poder llevarla adelante, o también como pasa muchas veces en caso de que tengan fondos públicos de la ciudad para afectados para poder realizar su quehacer, como pasa con la OSBA, por la cual un porcentaje directamente lo aporta la ciudad. Sí hay margen para establecer ciertas obligaciones, me parece, porque obviamente no hay que tomar en cuenta solamente el criterio administrativista específico para estos casos, sino que en materia de integridad y ética pública se puede ampliar un poco el margen al son por ahí lo que establecen las convenciones contra la corrupción que existen a nivel internacional. Bien, bueno, excelente. Una muy buena respuesta. Estamos en hora, tenemos más preguntas. Yo tengo en mente, Moni tiene en mente, hay varias del público que nos quedaron, pero somos muy respetuosos con el tiempo de nuestro entrevistado y de todos los que participaron. Así que yo te quiero agradecer, Joaquín, por tu tiempo y tu dedicación y alegrarme por tener en el ámbito de la ciudad a alguien tan compenetrado, con tanta capacidad de dar respuestas sobre estos temas. Así que la invitación abierta a seguir participando y conversando en las actividades de la asociación y de nuestra comisión. Eso de mi lado. Sí, yo también agradecerte, Joaquín, porque la verdad que se nota que lo tratás con mucha pasión, se habla sobre el tema con mucha pasión. Se nota que va a haber más cosas para contar más adelante y también agradecerle al público que si bien siempre participan, hoy empezaron a participar, no fueron tímidos y de hecho nos quedaron con Diego algunas preguntas que habíamos planificado nosotros, que bueno, obviamente más adelante si volvemos a entrevistarnos, pero fue mejor verlas del público, que fueron súper espontáneas también. Así que agradecerle a todos los que están participando. Bueno, de nuevo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer participar de las actividades de la asociación. Como les dije en privado, participo como oyente muchas veces, así que hago preguntas. Así que encantado de poder estar acá y contar lo que estamos haciendo y a disposición las veces que ustedes quieran para poder contar más. Perfecto. Por ahí te cruzan el próximo 21 de abril, entonces, en nuestra próxima actividad presencial o virtualmente en alguna de las que se vienen en esta comisión y en las otras 10 comisiones de la asociación. Gracias en serio a todos y los saludamos con mucho cariño. Hasta la próxima. Adiós.